Muy buenas, Leticia. Estamos aquí en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con la ministra Reyes Maroto. Bienvenida. Y con Fernando Balmaseda. Yo creo que debes tú iniciar esta entrevista para centrar el tiro en turismo, ¿verdad? Y luego ya podemos abrir a industria, pero yo creo que la clave ahora mismo es turismo, ¿verdad? Qué sector tan apasionante, tan bonito, y qué mejor forma que empezar las emisiones en Negocios TV hablando del sector turístico, y además con la ministra, con Reyes Maroto. Muchísimas gracias. Un placer por invitarme a esta primera edición de Son vuestro muchos canal. temas los que tenemos que hablar y muchos temas que me gustaría afrontar, pero empiezo con uno. Se prevén unos 80.000 millones de pérdidas, entre 80, y ya hay gente que los sitúa en 120.000 millones de pérdidas, desgraciadamente por esta pandemia, ¿no? Hablamos de la pérdida de casi 750.000 puestos de trabajo relacionados con el sector del turismo. El panorama no es el mejor, después de venir de un año de récord absolutos, y sobre todo, recuerdo perfectamente 2 o 3 intervenciones de usted en Fitur, en la que hablábamos de lo bien que nos venía el año 2020, ¿no? Y cómo ha cambiado todo. Bueno, sin duda, efectivamente, acabamos un año 2019 con récords, pero sobre todo mejorando nuestro modelo turístico, ¿no? Esa calidad en la que también todo el sector está apostando, y la pandemia ha cambiado el paso y nos enfrentamos a la peor crisis turística, no solo en España, en el mundo, y sin duda, bueno, pues con una responsabilidad como ministra de Turismo, como decías, de proteger al sector, a los trabajadores, de ganarle tiempo a la pandemia. Es muy importante, sin duda, pues que nos dé, ¿no?, un horizonte de vacunas, de un nuevo tratamiento. Ese es el tiempo que necesitamos ganar a la pandemia, porque el sector está preparado. En cuanto podamos abrir nuestros establecimientos, en cuanto podamos efectivamente devolver, ¿no?, al ciudadano esa felicidad que yo digo que da el sector turístico, sin duda el sector está deseando abrir sus puertas. Felicidad y buenas noticias, que al final es un ministerio que, bueno, por nuestro sector, por el papel que tiene España en el universo, porque es el segundo país en recepción de visitantes, por encima además de China y de Estados Unidos, una grandísima noticia, y solo por detrás de Francia. Tenemos ahí un reto que yo no sé si contempla el ministerio, cuando pase todo esto, afrontar de una manera directa, pasar a Francia. Bueno, como decía, nuestro objetivo no es tanto cantidad, es más calidad. Yo creo que tenemos que centrarnos mucho en los destinos, en mejorar el producto, en mejorar también a la persona que viene a visitarnos, ¿no?, que esté más días, que conozca mejor España, porque España es muy diversa, y por lo tanto para mí no es tanto el superar a Francia, sino superarle, pero sobre todo en calidad, en gasto turístico. Ese es el que sin duda va a dar rentabilidad al sector y también a nuestra economía. ¿Cómo me gusta esto? Porque desde hace mucho tiempo yo vengo hablando de que se nos llena la boca de récord y récord y récord todos los medios de comunicación, y yo soy precisamente de los que piensa que más calidad, menos cantidad, pero sobre todo más inversión del viajero en España, ¿no?, que es lo que al final reporta que la economía crezca. Bueno, efectivamente, hablamos de un cambio de modelo en el que ya estamos andando, dando pasos, que además sumamos muchos los esfuerzos, administraciones y sector privado, y sobre todo, como digo, ¿no?, pues situar esa marca España diversa en un estándar de calidad, pero también asociado a la digitalización, asociado a la sostenibilidad, ¿no?, el turismo de naturaleza, que empieza a tener ya una capacidad también de consumo importante, y eso es lo que es España, la diversidad, la riqueza y sobre todo la calidad y la excelencia de nuestro producto. La ministra nace en la provincia de Valladolid. La gente que le conoce bien y que trabaja con ella de forma cercana dice que es muy trabajadora, muy comprometida, muy seria, pero sobre todo muy dialogante. Y yo me planteo, en un momento en el que sale un ministro diciendo que el turismo no es importante, en un momento en el que los empresarios reclaman y reclaman y reclaman, en el que hay tanta confrontación, ¿cómo gestionamos todo esto para que el turismo pueda recobrar su fortaleza? Bueno, primero nos tenemos que creer, como decías, que el turismo es importante en este país. Yo creo que no solo lo es, este Gobierno lo ha situado como una prioridad dentro de los planes, de hecho, que hemos reforzado la protección al sector turístico en el último acuerdo social, toda la cadena de valor,
requiere de un mayor apoyo para que efectivamente protejamos a ese empleo que ahora mismo tiene incertidumbre de si se va a poder mantener, pero sobre todo aprobamos un plan de impulso sentando las bases de la recuperación, porque lo que queremos es reabrir, lo que queremos es trabajar, y por lo tanto creo que en esa línea es en la que tenemos que trabajar, sustentar al sector, a las empresas, a su tejido. Con ERTES, por ejemplo, hemos protegido a más de 1 millón de trabajadores del sector, lo hemos reforzado porque es el sector más afectado por la pandemia y esa sensibilidad la tiene el Gobierno, y sobre todo yo creo que más que la queja, yo creo que tenemos que estar en construir entre todos, que el sector turístico renazca con más fortaleza de la que ya teníamos en un año 2019, donde claramente se nos llenaba la boca de el sector de la generación de riqueza, de empleo, el sector como palanca del reto demográfico. Es algo que yo también, que vengo de una comunidad donde hemos perdido mucha población, es para mí también un proyecto país, hacer el turismo una palanca para ese reto demográfico que hoy necesita también de políticas públicas. Construir y escuchar podrían ser 2 de los grandes retos a los que se enfrenta en estos momentos el Ministerio y el turismo para intentar recuperar lo que teníamos antes. Bueno, hay que escucharlo, como digo, soy una ministra dialogante, pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Si realmente a mí me piden cosas y esas cosas luego no las llevamos al BOE, no sirve para nada. Creo que con el sector mantenemos un diálogo constructivo, también con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, porque el destino es territorio, donde realmente uno desarrolla su experiencia turística es en un municipio, en una aldea, y por lo tanto tenemos que tener también una línea muy directa con alcaldes y alcaldesas, y como digo, las palabras son hechos, y los hechos son que para este Gobierno es prioritario, que efectivamente es una palanca para la recuperación, que estamos trabajando para esa reactivación y que va a ser una palanca fundamental del plan de recuperación que se presentó ayer y donde el turismo va a tener un gran protagonismo. Un gran protagonismo en ese plan España Puede, del que el presidente hablaba, que el 17% de los recursos económicos que se van a destinar van a ir muy enfocados a levantar el sector del turismo. ¿Hay una apuesta de verdad por levantar el sector turístico con este dinero? Bueno, realmente hay una apuesta, y de hecho lo que vamos a ver efectivamente es que muchos de los proyectos que ya hemos iniciado con el sector, la semana pasada por ejemplo aprobamos los planes de sostenibilidad turística con una orientación ya clara a la mejora del destino y del producto, se van a escalar. Hablamos de digitalización dentro del plan de la Agenda España 2025, hay un proyecto tractor para el turismo, estamos trabajando con toda la cadena de valor, incorporando también a empresas tecnológicas. No voy a dar aquí nombres, pero es muy importante también, y hoy lo hablaba con un empresario, canales de reservas, que podamos llegar a los pequeños, la pyme, que la pyme sea también una pyme digital, porque el turista, el viajero ya es digital, se mueve a través de las nuevas tecnologías, y el turismo tiene que estar ahí, no puede ser ajeno. Yo creo que va a haber ahí también proyectos que van a escalar, que van a acercar la tecnología también a la empresa, no solo al viajero, que ya estamos. Es un punto, ministra, que puede enlazarse con el conjunto de la industria, ¿no? La digitalización es el gran pilar para los próximos años, y como hablamos antes, no para una legislatura, sino con la mirada mucho más amplia, que este Gobierno consiga por fin poner una mirada más amplia como objetivo para nuestra industria. Bueno, la industria es protagonista de la digitalización. De hecho, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, se basa no en las personas, en los datos. Y de hecho, lo que falta es que esa industria transfiera ese conocimiento también a otros sectores productivos, como puede ser la cadena de valor del turismo, pero como puede ser también el comercio, donde hemos visto que la pandemia ha supuesto una oportunidad para aquellos que estaban online, pero ha supuesto realmente un problema para los que no tenían el canal para poder llegar al consumidor. Por lo tanto, tenemos que reforzar la apuesta de la digitalización por la industria, ¿no? En muchos foros ya hablamos de la industria X.0, no le queremos poner ni siquiera ni un 4 ni un 5, porque son palanca, es una industria automatizada, robotizada, y ese know-how, que además tenemos mucha industria española y mucho desarrollo tecnológico español, lo tenemos que trasladar a todo el sector económico para que realmente demos un salto cualitativo, y que cuando hablemos, ¿no?, de economía 4.0 realmente hablemos de toda la cadena de valor, desde la industria extractiva hasta el sector servicios, ¿no?, que hay que dar un salto cualitativo importante. Estamos hablando de economía, estamos hablando en Negocios TV y estamos hablando con la ministra, con Reyes Maroto, a la que a mí me gustaría
plantearle algunas cuestiones concretas sobre el futuro del sector turístico. Hablamos de economía a nivel general, pero a nivel particular en el sector turístico varios sectores, subsectores del sector están pidiendo medidas concretas. Se habla de la reducción del IVA, se habla de moratorias en los préstamos, se habla de la ampliación de los ERTE que acaban de hacerse hasta el 31 de enero. Se están hablando incluso de parar las hipotecas, sobre todo en cuanto a los establecimientos hoteleros. ¿A qué medidas y qué retos se enfrenta el sector del turismo concretamente? Bueno, muchas de las medidas que ha señalado ya las hemos aprobado. En el caso de los ERTE ha habido una prolongación hasta enero porque es una medida muy flexible que vamos adaptando en función de la evolución de la pandemia, pero ya hemos dicho que esa flexibilización de los ERTE está para quedarse. La incorporaremos, de hecho, como un cambio estructural en nuestro modelo de relaciones laborales, como lo hemos hecho con el trabajo a distancia, ¿no? Que hemos sido un país pionero en incorporar algo que ya ha facilitado a la empresa el poder seguir produciendo a nuestro modelo de relaciones laborales que sin duda tenemos que actualizar. Has hablado también, por ejemplo, de las hipotecas. Nosotros aprobamos en el plan de impulso también una moratoria en las cuotas hipotecarias. En estos momentos hay más de 20.000 hoteleros que se están beneficiando de esa medida y la carencia en los préstamos ICO es algo que estamos analizando. Yo lo que sí quiero trasladar, ¿no?, además de la importancia, es de que el Gobierno está muy cerca del sector, escuchando sus necesidades pero atendiéndolas, y eso es muy importante, y es un sector que nos ha dado mucho. De hecho fue clave en la recuperación de la pasada crisis. Nos olvidamos ya, ¿no?, de que tuvimos una gran crisis que duró 8 años, y yo tengo que poner en valor también la respuesta distinta que se ha dado a esta crisis por parte de Europa, fundamental. No nos han puesto un cordón, lo que nos han dado es un fondo de recuperación para poder gestionar el crecimiento de la economía, y luego la respuesta que se ha dado también todos los agentes sociales. El diálogo social ha estado a la altura de lo que necesitaba este país y sin duda nosotros se lo agradecemos, y el propio Gobierno y todas las administraciones que se han preocupado y se han ocupado de efectivamente sustentar una crisis devenida de una pandemia donde además yo no quiero hablar de dicotomía entre salud y economía, son las dos cosas a la vez. Necesitamos superar la pandemia para recuperar la actividad económica y en eso tenemos que trabajar todos. Protección sí, pero también reactivación. Ministra, luego le quiero preguntar por el tema internacional que acaba de mencionar, pero haciendo un poco colación a lo que estaba comentando en estos momentos, ¿no cree que el hecho de tener las competencias en turismo transferidas a las comunidades autónomas no ha facilitado el escuchar o el colaborar directamente con ellas? ¿No tiene a veces la sensación que cada uno hace la guerra por su cuenta intentando salvar su propio territorio, cuando todos deberíamos ir unidos en pos de un objetivo común, que sea esa marca España que nos fortalezca cuando todo esto termine en Europa? Bueno, yo tengo que decir que hemos trabajado muy bien con las comunidades autónomas en los 2 años y medio que llevo de ministra, pero particularmente para dar una respuesta a la pandemia. Es más, creo que hemos ejercido desde el Ministerio un liderazgo que necesitaban las comunidades autónomas para encajar lo que ha supuesto la pandemia en todo, en la ciudadanía, en la empresa, en el trabajador. Por lo tanto, no ha habido dilemas en cuanto a las competencias. Yo creo que ha habido un liderazgo y un liderazgo reconocido, lo cual yo agradezco, porque alguien tenía que coger la batuta y ordenar la orquesta, ¿no? Y por lo tanto creo que hemos trabajado bien y además exigiéndonos todos ser proactivos. Las comunidades autónomas, muchas han puesto bonos, que es muy importante para activar la demanda, han establecido canales también de ayuda a las empresas donde no hemos llegado nosotros, y creo que es un ejercicio de responsabilidad porque todos tenemos que sumar, y tenemos, yo creo que un modelo de política turística muy claro. Claramente siempre hay discrepancias, ¿no? Los tiempos quizá, la necesidad, ¿no?, de hacer más cosas y antes, pero como digo, en este caso yo me siento muy respaldada por las comunidades autónomas, ha ejercido un liderazgo claro que las comunidades autónomas han pedido en muchas ocasiones, y hemos adoptado medidas desde los protocolos sanitarios que han sido coordinados con ellas, a los planes de sostenibilidad turística, que es un modelo de cogestión en el que cada administración financia una parte del proyecto. Creo que es un ejercicio que
deberíamos llevar a todas las partes del Gobierno donde quizá es más difícil encontrar ese espacio de acuerdo, ¿no? En el caso del Ministerio de Turismo os tengo que decir que al revés, me he sentido muy respaldada y bueno, con algunas diferencias, insisto, de tiempos, de alcance, ¿no? Pero yo también soy exigente con ellas, porque también son administraciones competentes en turismo. Por lo tanto, nos entendemos muy bien en qué hace qué y sobre todo en que la política turística de este país es importante y que todos tenemos que construir un modelo que se tiene que adaptar a las nuevas demandas que están cambiando. Sin embargo, a mí me parece que las comunidades autónomas les falta ese sentimiento de identidad marca España, el tener un objetivo concreto, común a todas, porque yo soy de los que opina que marca España tiene que estar en el vértice de la pirámide. Evidentemente, tanto a nivel interior como a nivel exterior, es lo que va a facilitar que la llegada de viajeros, la apertura de nuevos mercados y la consolidación de nuestro país fuera tenga sentido y tenga una estrategia común. Y luego cada uno de ellos, según vamos bajando en la pirámide, cada territorio tendrá que potenciar sus productos y sus cualificaciones territoriales, como ellos consideren oportuno. Este año, y con la pandemia, se ha tratado de hacer desde Turespaña una labor muy importante de concienciación y de promoción interior. Quédate en España. Sí, pero quédate en España para construir un futuro, que va a ser además muy presente porque esto va a acabar, va a terminar y nos vamos a encontrar en una posición de salida que debería, desde mi punto de vista, estar mucho más reforzada. Y eso es a lo que me refiero. Yo creo que las comunidades todavía no tienen ese objetivo común. Se está trabajando en eso, se está intentando hacer un planteamiento sólido de potenciación de la marca España para cuando todo esto acabe y que todos podamos ir en la misma línea. Bueno, te tengo que decir que sí, y además, porque te lo digo, la semana pasada tuvimos conferencia sectorial y muchos de los consejeras me pidieron que nos reuniéramos con más frecuencia, porque ellos entienden que la conferencia sectorial es el espacio donde comunidades autónomas y gobierno acordamos sobre el futuro, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque cuando yo llegué al Ministerio, desde el 2015 y yo llegué a mediados del 2018, no se reunía la conferencia sectorial. Cierto. Hemos tenido efectivamente una carencia de diálogo con las comunidades autónomas en materia política turística. De hecho, las comunidades autónomas apenas utilizaban Turespaña como organismo donde decidir, ¿no?, cuál es el ámbito de la promoción en un mercado internacional muy diverso donde competimos con otros actores, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Creo que el hecho de que nosotros recuperamos la conferencia sectorial y los espacios, ¿no?, el Consejo Español de Turismo, donde nos coordinamos con el sector privado, ha hecho que realmente, como decía, este liderazgo, ¿no?, del Ministerio a la hora de construir con todos, sector público y sector privado, sea hoy una de nuestras fortalezas. Y es que hoy sí podemos hablar de marca España. Hoy, cuando nos vamos a hacer una promoción a Asia, nos vamos como marca España, pero con una diversidad autonómica que además está arraigada en cada uno de los destinos. Si hablamos de la España Verde, son 4 comunidades autónomas. Si hablamos de la red de destinos turísticos inteligentes, más de 170 ya destinos se han sumado a esa red en apenas año y medio. Eso significa que hay ganas de colaborar, que hay ganas de sumar a la marca España, y de hecho hablabas de la campaña nacional, pero también hicimos una con España Global, ¿no?, muy importante, donde situamos a España también como un destino seguro. Y yo agradezco también, bueno, pues que grandes, ¿no?, personas muy importantes en este país se sumaran a esa campaña que es identitaria, ¿no?, de que España puede y de que España quiere, ¿no? Hablando de Turespaña, ¿no es el momento de modernizar un poco Turespaña? Sin duda, bueno, es que claramente yo he heredado un ministerio que eran las partes de muchas cosas y ahora hay que reconstruirlo, ¿no? Llevamos 2 años, bueno, pues haciendo esa labor, y Turespaña sí necesita sin duda un cambio, pero sobre todo pensando en lo que queremos ser de mayores. Y en Turespaña pues había una inercia del pasado que claramente estamos superando. Hay un nuevo director que yo confío que efectivamente trae además una experiencia, ¿no?, de un destino como es Madrid, que ha crecido en poco tiempo de una manera espectacular, con un producto que no es solo urbano, que es, ¿no?, la suma de todo lo que Madrid ofrece, y por lo tanto daremos un salto cualitativo, y estoy convencida que Miguel va a ser un buen también líder, ¿no?, de Turespaña y de esa marca España que tanto tenemos que reforzar, sobre todo después de la pandemia. Miguel Sanz, ¿no?, el nuevo director de Turespaña. Así es. Efectivamente, que viene de Madrid. Ministra, a mí se me plantean algunas cuestiones importantes en cuanto al sector económico. Al final, esto es un canal de economía, porque uno de los planteamientos que me hago desde hace mucho tiempo es que esta pandemia
está cambiando radicalmente tanto a las instituciones y su forma de trabajar, como a los profesionales, pero sobre todo a las empresas. ¿Usted es consciente de que el entramado, el entresijo de profesionales y de empresas va a cambiar radicalmente en el sector turístico y que cuando acabe esta pandemia sus necesidades, su forma de actuar, sus reivindicaciones y sus aportaciones también van a ser diferentes? Yo creo que en el sector turístico es un sector que se ha ido modernizando, ¿no? Y que claramente estamos en un bypass, es decir, que la pandemia lo que ha hecho es parar el sector. No nos tenemos que reinventar, sino que lo que tenemos es que aprovechar este bypass para hacer cosas que necesitamos, por ejemplo, la profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras del sector, ¿no? Reputarlos es muy importante, ¿no? La reputación del sector, que realmente el sector sea un sector que esté dentro de los que cualquiera cuando piensa diga yo quiero trabajar en el sector turístico. En eso tenemos que trabajar, porque desde el sector también creo que necesitamos hacer un esfuerzo conjunto, incorporar la sostenibilidad y la digitalización, ¿no? Lo he comentado, y luego también sabernos vender. Lo hacemos bien, pero claramente, como decías, tenemos que ir con una oferta, sobre todo a mercados lejanos, que son los que todavía tenemos por conquistar. Y estoy hablando de Asia porque es un mercado que yo estoy trabajando mucho, pero estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, por ejemplo, no el mercado europeo, que es realmente nuestro principal receptor, que nos conocen y nos quieren y volverán, pero para nosotros Asia es un mercado por conquistar, y a Asia hay que ir con un producto muy dirigido al cliente asiático, que es muy exclusivo en lo que quiere, y por lo tanto ahí tenemos que trabajar muy bien en el destino del producto para saber atraer a un turista que se mueve mucho y que busca calidad, sobre todo en el destino. No tengo yo tan claro que nos sepamos vender muy bien fuera o del todo bien, pero sí que le voy a preguntar por algo que considero fundamental dentro del sector turístico, que va muy a colación de lo que nos está contando. Soy un profundo defensor de la formación. Creo que la formación es la base precisamente para la cualificación, y si queremos un sector cualificado en el que todo el mundo quiera decir quiero trabajar en el sector turístico, hace falta ir a la base, y la base está en la formación, y yo creo que de ahí todavía adolecemos un poco. Bueno, adolecemos porque yo creo que hemos carecido de poner a la formación también al lado del sector. Es un sector que es verdad que recibe inputs de muchos otros sectores y que por lo tanto no lo hemos priorizado. El sector lo tiene muy claro, tenemos que mejorar la profesionalización del sector, porque eso es valor añadido también, es calidad en el empleo, y desde luego nosotros estamos haciendo un esfuerzo. En el plan de impulso, por ejemplo, pusimos en marcha un plan de formación de 70.000 trabajadores y trabajadoras con Fundae, con el Ministerio de Trabajo, y ya está ese plan formativo, y un plan también que me gusta mucho que se llama Anfitriones, porque también necesitamos cualificar al que tiene el valor añadido, es decir, ¿por qué no hacemos MBAs de sector turístico? ¿Por qué no trabajamos el ámbito de la digitalización, pero a un nivel de cualificación alto? Ahí la Escuela de Organización Industrial está empezando a incorporar esta formación, igual que lo hace en industria, por ejemplo, con Big Data, con eficiencia energética y con un montón de programas, y yo creo que ahí vamos a poner más recursos para que efectivamente el sector turístico encuentre en la educación elementos de profesionalización que hasta ahora estaban más orientados, por ejemplo, a la industria, ¿no? Cuando hablamos de formación profesional dual, todo el mundo piensa en la industria, pero nadie piensa en el sector turístico. Entonces, ahí tenemos un esfuerzo desde la Administración de entender cuáles son las necesidades del sector y de incorporarlas a la oferta ordinaria, pero también efectivamente a la oferta extraordinaria de profesionales que quieren ser gerente de un hotel, por ejemplo, y que no tenemos ahora mismo los máster que dotan de profesionalidad a esas personas, ¿no? Ministra, solo quería elevar un poco el debate hacia un tema que también la industria, pero sobre todo también el turismo está planteando, y es el gobierno está haciendo un esfuerzo también en la conectividad, y todos los pasos en 5G van hacia ese punto. ¿Hasta qué punto la conectividad va a ser clave y va a ser otro pilar junto a la digitalización? Porque digitalización sin conectividad es muy complicada. Bueno, entonces, es clave. De hecho, ayer Nadia Galviño decía que al final, bueno, pues vamos a pasar de las infraestructuras físicas a las infraestructuras digitales. Hoy nos movemos en coche o nos movemos en red, entonces es clave contar con las mejores infraestructuras. Es verdad que nosotros en eso tenemos una fortaleza, y lo que tenemos es que evitar que la gente se quede fuera. No solo la gente del medio rural, donde hemos hecho un esfuerzo porque llegue la fibra a los municipios más pequeños, sino sobre todo
todo para que las infraestructuras, que van a ser muy rápidas, ultra rápidas, pero realmente que sean ordenadas y que lleguen a todos los puntos para que cualquiera donde esté se pueda conectar y pueda utilizarlo como valor añadido para su negocio. Lo importante no es que exista la red, es utilizarla y utilizarla bien. Por eso necesitamos profesionales, porque las carreteras están, ahora hay que saber transitar por ellas, las infraestructuras digitales van a estar, ahora hay que ver cómo aprovechar el valor que esa infraestructura te da a tu modelo de negocio. El 5G va a dar un valor añadido, ¿verdad?, a la industria española. Bueno, sin duda. Creo que el salto cualitativo, ¿no?, lo estamos viendo, por ejemplo, en un sector que sabéis que yo también quiero mucho, que es el sector del automóvil. Ahora mismo en cualquier fábrica española se puede estar con prototipos conectados en Japón, yo lo he visto, con unas gafas y desarrollando know-how desde los centros productivos españoles. Estamos exportando también conocimiento y tecnología, ¿no? A veces no lo decimos, pero desde luego tenemos aquí grandes líderes de conocimiento, de tecnología, y necesitamos primero creérnoslo y luego darle una escala a esos prototipos. Hoy hablábamos, por ejemplo, de los cargadores. Nosotros tenemos cargadores ahora mismo ultra rápidos, mucho mejores que los que tiene Tesla. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo habla de Tesla como el gran, ¿no?, líder de la electrificación de la movilidad, y en cambio España cuenta ahora mismo con una tecnología que supera la de Tesla. Lo que no tenemos es escala. Es ahí donde el plan de recuperación va a sentar las bases de dar una escala a las transformaciones que tenemos que hacer en este país, que sin duda, bueno, pues va a cambiar el paradigma, ¿no? Pues de ir, no digo de tortuguita, ¿no?, pero de ir a 100, pues a ir a 250. Sí. Esa es la velocidad, ¿no?, que tenemos ahora mismo que poner, y sin equivocarnos, y lo decíamos, en los instrumentos y en los proyectos, ¿no? Sí, hablamos del sector turístico, de saber venderse, también a la industria le pasa algo parecido, a pesar de tener grandes campeones internacionales, no solo nacionales. Bueno, la industria se ha vendido mejor porque se ha internacionalizado, y el sector turístico se ha internacionalizado. Tenemos grandes cadenas hoteleras que son referentes a nivel internacional, pero es verdad que es un sector de pymes y por lo tanto es más difícil el efecto tractor, ¿no?, porque el turismo no se puede internacionalizar, se hace en el territorio. Y por eso hay que colocar muy bien la marca España, porque al final la marca España es la que te da la identidad del destino, y la internacionalización del sector turístico es la venta de la marca España en todos los destinos, para que no solo nuestras empresas puedan expandirse por el mundo, sino para que el turista venga a España como principal destino. Seguimos en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Lo estamos haciendo con el CEO del canal, José Antonio Binder, con la ministra Reyes Maroto, a la que a mí me gustaría preguntarle por la OMT. Evidentemente, la Organización Mundial del Turismo juega un papel fundamental en el sector. Su sede está en Madrid, algo que nos reconforta, pero es que además ha elegido también España para la celebración de su comité ejecutivo en enero. Es un paso importante en la apuesta por España y en la apuesta por nuestro sector, ¿no? Bueno, con la OMT tenemos sin duda, primero agradecerles que hayan elegido España. Llevan en España desde 1975. Sabéis que además nosotros, aparte de tenerles cariño, bueno, estamos trabajando con ellos para que en la recuperación del Palacio de Congresos de Castellana, la sede de la OMT esté ahí, tener un espacio emblemático para la OMT, como lo tienen, ¿no?, otros organismos de la ONU en otros países, y sobre todo porque para nosotros es también un elemento de colaboración con el mundo. España es un destino muy competitivo, un destino turístico por excelencia, pero es verdad que el canal de la OMT nos permite llegar a todo el mundo. Ayer en el G20, por ejemplo, hemos anunciado que vamos a hacer una conferencia internacional en La Palma para seguir avanzando en cuáles son las necesidades del sector, cuál es la modernización que el sector necesita, cómo podemos efectivamente recuperar los empleos que se han perdido en el mundo como consecuencia de esta pandemia. Y yo creo que España necesita también ejercer con la OMT un liderazgo que sin la OMT nos es más difícil proyectar, ¿no? Así que agradecerles desde luego, primero que estén en España, segundo su colaboración, y luego el liderazgo sin duda que tiene su secretario general, que es muy querido en España, y además que siempre pone a España como ejemplo de buena política, lo cual está muy bien por las buenas prácticas que aquí, bueno, pues podemos trasladar al mundo. Precisamente el secretario general manifestaba hace un par de semanas que el turismo se estaba recuperando. Bueno, sobre eso yo quería preguntarle, y sobre la cuestión internacional que estaba comentando hace unos instantes,
que durante este verano se han intentado el abrir esos corredores, precisamente para los grandes touroperadores, para los emisores, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, los grandes países emisores hacia España, que ya están mercados maduros, y se han intentado abrir esos corredores para fortalecer fundamentalmente nuestras islas. No se ha conseguido. Y yo me pregunto si quizás todo lo que ha pasado al margen de la pandemia, que obviamente es una lacra universal, pero al margen de eso, ¿no ha habido determinadas circunstancias geopolíticas que han determinado que determinados viajeros de destinos maduros hacia España hayan ido hacia otros países, fundamentalmente por un interés económico y político? Bueno, ha habido poca movilidad este verano. Pero la ha habido. Pero muy poca, cuando el otro día, por ejemplo, en la reunión de ministros de la Unión Europea poníamos en común, ¿no?, cómo estaba la situación de nuestros mercados, o ayer mismo en el G20, la realidad es que el sector está parado. Hay dos circunstancias: una son las restricciones a la movilidad que han impuesto todos los países, especialmente nuestros principales destinos, ¿no?, europeos, que tanto daño nos han hecho, porque es verdad que creo que deberíamos haber buscado medidas alternativas para poder por lo menos mantener la movilidad dentro del espacio Schengen, algo que hicimos en mayo, nos pusimos de acuerdo para abrir, ¿no?, el 1 de julio, y que luego lamentablemente por la evolución de la pandemia se han tomado decisiones no coordinadas. De ahí que nosotros hayamos pedido a la Comisión, 10 países, que recuperemos ese espacio de coordinación y de que sustituyamos las cuarentenas y las restricciones de movilidad por más seguridad en el viajero. Estamos hablando de los test, pero estamos hablando también de todos los protocolos que España, por ejemplo, ha sido ejemplar, y que ahora mismo tenemos un destino seguro al cual no está llegando el viajero porque no puede, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tsunami de la pandemia ha afectado al turismo en todas las economías. ¿Qué es lo que ha funcionado bien? El turismo doméstico ha funcionado bien en España. Tenemos comunidades autónomas. El otro día las referenciábamos en la sectorial de turismo, hablaba Cantabria, hablaba Galicia, hablaba Asturias, y ellos decían que habían tenido los mejores datos de la historia. Pero tenemos un destino vacacional que no ha repuntado, y unas islas donde han perdido el 85%, por ejemplo, de las pernoctaciones, un drama. Y eso ha pasado en el conjunto de nuestros destinos competidores. Yo creo que la salida de la crisis va a ser una salida global, que aquí ningún país ni sabe hacerlo mejor que otros. ¿Por qué? Porque estamos en una movilidad internacional que estamos conectados, ¿no? La conectividad de la que estábamos hablando digital, pues la conectividad física. Y por lo tanto, en el momento efectivamente en el que o bien se supere la pandemia, o bien encontremos instrumentos que nos den seguridad en el destino y recuperemos esa movilidad, España se va a recuperar, no quepa duda. Tenemos un destino que está preparado y un destino que está parado, insisto, porque hay unas restricciones que no le impiden venir al turista. Y un hecho objetivo que te doy: en la escucha activa que nosotros hemos hecho este verano, hemos recibido en torno a 5 millones de turistas entre julio y agosto, y cuando los hemos preguntado por su experiencia, todo el mundo ha puesto en valor la seguridad en el destino, y que si tuvieran que decidir volver a viajar, volverían a España. Entonces, para nosotros eso es, y se lo traslado al sector, porque el sector se ha esforzado en que efectivamente sus alojamientos estuvieran seguros, que cuando hacíamos una excursión de turismo activo se cumplieran los grupos de 10. No ha sido fácil, y eso ha hecho que el sector tuviera también que hacer unas inversiones importantes, pero insisto, la escucha activa nos ha puesto de ejemplo de que España es un destino seguro, y de que si tuviera que volver a viajar, viajaría a España. Claramente las cuarentenas es un desincentivo. Uno cuando viaja para luego incorporarse a su trabajo o a su cotidianidad, ¿no? Si te tienes que confinar durante 14 días, pues es un desincentivo al viaje, pero no por miedo a contagiarse, sino bueno, pues por una medida claramente que ha parado el mundo, y por eso incentivamos el destino doméstico, pero no es suficiente. Nosotros somos un destino internacional, por lo tanto el esfuerzo ahora que estamos haciendo, seguimos trabajando en los corredores, y ahora es una coordinación a nivel europeo fundamental y a nivel multilateral a través del G20, donde ayer pudimos hablar de esto, y espero que en La Palma, bueno, pues podamos hacer una declaración como la hicimos hace una semana en el marco de la Unión Europea, donde haya un compromiso de que esta coordinación es efectiva, porque el sector necesita certezas, necesita confianza en sus gestores políticos, y España en esto tiene un liderazgo, pero no es suficiente. La OMT nos está apoyando, por ejemplo, Gloria Guevara, la presidenta de la WTTC, nos está apoyando, y hay muchos
partners en este proyecto. Esperemos efectivamente que consigamos, si es antes mejor, porque estamos en la temporada alta de Canarias y para nosotros es fundamental abrir el destino, pero desde luego nosotros estamos muy empeñados en defender que España es un destino seguro, de que se puede viajar con una pandemia, con medidas de seguridad, y de que la pandemia puede ser también una oportunidad para tener una experiencia turística única, porque se mueve menos gente y por lo tanto disfrutas mejor del destino, ¿no? Ministra, quizá hay una de las claves para esa parte de temporada, sería, por ejemplo, encapsular determinados destinos, es decir, como una fortaleza del sistema de comunidades autónomas, poder liberar Canarias, por ejemplo, que es un destino que pudiera entenderse que desde febrero hasta junio es clave para Canarias, pero no para el resto del territorio, ¿verdad? Bueno, ahí fíjate, no estaría yo tanto de acuerdo, porque realmente un objetivo, ¿no?, del modelo turístico es la desestacionalización. Nosotros somos turismo todo el año, nuestro producto está todo el año y por lo tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo efectivamente por de enero a diciembre mantener un flujo turístico y adaptar la oferta a las circunstancias excepcionales del tiempo, que es el que marca de alguna manera también la preferencia del consumo, pero tenemos que tener abierto todo el año, la infraestructura está, el destino está y por lo tanto la singularidad de Canarias tiene que ver con su clima, su mejor tiempo, ¿no?, en invierno, y por lo tanto eso hay que preservarlo, y de hecho Canarias está tratando también de hacer ese esfuerzo de desestacionalización, pero sobre todo mejorando la oferta. Canarias no es solo una oferta vacacional, hoy hablábamos por ejemplo de La Palma, y La Palma es un destino que si se caracteriza por algo es sobre todo por sostenibilidad. O, por ejemplo, no hay contaminación lumínica y allí va muchísima gente a ver las estrellas, ¿no? ¿Qué producto, ¿no?, tan singular? Bueno, pues son cosas, por ejemplo, que se presentaron en Fitur. Extremadura presentó un proyecto para ver las estrellas por la noche, ligado también a toda una cultura. Y es sorprendente, ¿no? Veis que me ilusiono, es sorprendente la cantidad de cosas que tenemos, pero la cantidad de cosas que están muy cerca y no las hemos descubierto. Por eso en la campaña, ¿no?, de promoción de España decíamos lo increíble está más cerca de lo que parece, porque lo tenemos ahí, pero muchas veces ¿no?, nos cogemos el coche, nos cogemos un avión y nos vamos muy lejos pensando que nos vamos a sorprender, cuando nos sorprendemos cada día que descubrimos pues que hay, ¿no?, una piedra que tiene un valor patrimonial extraordinario, o que hay un pincho donde la gastronomía, sabéis que en España es también una de nuestras fortalezas, que al paladar es algo exquisito. En fin, creo que el sector y todo el que trabaja, ¿no?, en esta cadena de valor nos reinventamos constantemente y además nos gusta buscar el producto singular y sumar, ¿no? Yo creo que, como bien decía, solos llegaremos lejos, pero si trabajamos juntos vamos a llegar, ¿no?, muchísimo más. Por eso es importante todas las redes, ¿no?, que estamos activando ahora para que el destino pequeño aprenda del grande también aprende del pequeño, ¿no? Y compartir experiencias es muy importante, ¿no?, y las buenas prácticas para que no seamos complacientes. Decimos que somos muy buenos, pero podemos ser mejores. Me refería, ministra, perdón, al momento del coronavirus, a poder disgregar, que no sea un destino único, sino poder, si hay problemas a nivel nacional, poder liberar, o que se pudiera liberar de alguna manera regiones como Canarias, que pudieran ser regiones más COVID-free, y que se pudiera hacer un esfuerzo especial con una primera vacuna. No había entendido la pregunta, efectivamente. Perdón, bueno, ministra. de lo que estamos hablando es que cuando se definieron los protocolos, ¿no?, en la comisión con respecto a la situación epidemiológica, se definió cómo escala el país. Eso a nosotros, claramente, en un país muy diverso, en un país donde la pandemia ha afectado de forma asimétrica a territorios, pero luego dentro de cada comunidad autónoma la especificidad de cada ciudad o cada pueblo, ¿no? Sin duda nos ha generado un problema, ¿no?, porque no toda España ha estado con índices de incidencia del 100, ¿no? Pero creo que en eso estamos avanzando. Hay países como Reino Unido que nos lo pone más difícil, pero hay países como Alemania, por ejemplo, que ya está trabajando con una dimensión regional, y eso para Canarias, por ejemplo, en este momento concreto, ellos están por debajo ya de 100 en índice de incidencia, bajando, además con una senda bastante buena, y por lo tanto eso es una ventana de oportunidad para que esos corredores se puedan activar. En eso estamos trabajando, vamos a presentar ya el protocolo en cuestión de días, que estamos trabajando con la Comunidad Autónoma
autónoma y con el sector para poder hacer test, que es algo que ya está en la agenda del Gobierno. No estaba, a veces me pregunta, ¿para cuándo los test? Realmente la Organización Mundial de la Salud, cuando empezamos a hablar de los test, los desaconsejó, decía que no era un elemento de seguridad. Eso nos generó un problema a todos, ¿no? Porque, claro, en la medida en que tú tienes ¿no? un diagnóstico que no puedes utilizar porque no es del 100% efectivo, y eran las cuarentenas realmente la vacuna, pues nos genera un problema, porque la gente en cuarentena no viaja. Por lo tanto, creo que ahí ya ha habido un cambio también de actitud. Desde luego el Gobierno ya ha incorporado los test dentro de todas las herramientas que tenemos para sustituir cuarentenas por estos test, y solo que los positivos realmente hagan las cuarentenas. Y en esto estamos trabajando con la Comisión, y la declaración que aprobamos la semana pasada justo iba en esta línea, ¿no? Mayor coordinación, mayor predecibilidad. El sector necesita predecibilidad. El viajero ahora mismo no sabe cómo viajar, qué se va a encontrar cuando va a Italia o qué se va a encontrar cuando va a Extremadura, si se tiene que confinar, si no, y yo creo que en eso tenemos que ser más transparentes, todos, no solo dentro de España, sino también la propia Unión Europea, para tener certezas y poder planificar nuestros viajes y sobre todo sustituir medidas indiscriminadas por medidas que estén coordinadas y que todo el mundo sepa, oye, en este destino tienes que hacer esto, esto y esto es lo que te va a dar la seguridad en el viaje, ¿no? Ministra, soy de los que opina que en España, es ese país que lo tiene absolutamente todo. Todos los productos turísticos los tiene nuestro país. Tenemos turismo de sol y playa, tenemos turismo de cruceros, turismo religioso, turismo deportivo, turismo LGTB, turismo... Todos, absolutamente todos. Y sé que usted es una gran viajera. Y se me quedan muchos temas en el tintero. Me encantaría hablar de sostenibilidad, me encantaría hablar de accesibilidad, de turismo inclusivo, muy importante, si quiere ahora hablamos de eso. Me gustaría hacerle ese cuestionario personal, que me apetece mucho, pero le quiero preguntar dos cosas, tres rápidas. Una, Fitur. Se han anulado las grandes ferias a nivel internacional. ¿Seguiremos adelante con Fitur? Bueno, estamos efectivamente muy comprometidos. Creo que Fitur va a marcar el renacer del sector turístico. Damos, ¿no?, otra vez carpetazo, si podemos, a la pandemia. Esperemos que cuanto antes. Estamos viendo las fechas. Sabes que además se ha cancelado la Gran Feria de Londres, que para nosotros era sin duda también un escaparate para empezar, ¿no?, a hablar de la recuperación del sector, y por lo tanto no quepa duda que se va a celebrar. Vamos a ver las fechas, pero va a marcar un antes y un después, y además va a ser una feria donde nos vamos a sorprender. O sea, no obstante, cancelación no, suspensión a lo mejor, o aplazamiento. Sin duda, pero sí, cancelación sí. no. No, vamos a celebrar Fitur. Estamos trabajando ya todo el equipo, desde luego de la Secretaría, con todos los organizadores. Os decía que os va a sorprender porque queremos que sorprenda, creo que el sector se lo merece. Y lo necesita. Y lo necesita, y estamos efectivamente, bueno, pues ahora con una agenda muy intensa de reuniones definiendo cuál puede ser aquello nuevo, porque es verdad que Fitur cada año sorprende, ¿no? El año pasado hablamos de formación. Eso es. Hace 2 años llevamos como novedad el cine, eso algo importantísimo, porque somos también un espacio, ¿no?, de rodaje, y hay un consumo de ese producto donde España también es singular, como decías, lo tenemos todo, y Fitur os va a sorprender. Y 80 millones de visitantes mueve el cine, el turismo cinematográfico. 80 millones, no es una cifra desdeñable. Paradores, muy importante, vamos a llegar a la cifra de 100 paradores con el de Molina de Aragón en el 2022. Ha sido la única cadena que ha mantenido abiertos todos sus establecimientos, y además con cifras récord, 82% de ocupación entre julio y agosto. Desde luego un modelo clave, un modelo a ganador, un modelo que además exporta conocimiento, muy importante, pero que quizá le falta rejuvenecer la marca, ¿no? Está trabajando en ello precisamente. Sin duda, bueno, y os tengo que decir que estas cifras, ¿no?, de ocupación del verano responden a que ha ido todo tipo de cliente, ¿no? Paradores lleva 2 años, yo llevo gestionando 2 años el Ministerio, haciendo un esfuerzo por acercar paradores a un público que no estaba, en el que no estaba, ¿no? Y yo creo que el hecho de acercar a familias, a jóvenes, yo que este verano he podido, ¿no?,
descansar pocos días y he elegido Paradores también por su singularidad, ¿no? Porque es un espacio también de descanso muy tranquilo, ¿no? Está fuera de estas grandes aglomeraciones de otros destinos y sin duda he visto cómo se ha rejuvenecido también el cliente, ¿no? Y es muy importante y creo que la marca ha subido en escala muchísimo. De hecho, el año pasado fuimos la marca más reputada, en Fitur nos dieron el premio al stand de sostenibilidad y yo creo que esto es imparable, ¿no? Y además es una marca que no solo protege, ¿no?, nuestro patrimonio, que es clave, sino que además es también palanca del reto demográfico. Sabéis que el último que hemos abierto ha sido Muxía, ¿no?, que fue un compromiso de país. Maravilloso. Para que efectivamente un desastre natural como fue el Prestige pues se convirtiera en un espacio de generación, ¿no?, de riqueza y empleo, y Muxía responde, ¿no?, a eso. Yo creo que cada parador tiene su historia y es bueno también que las familias, que los niños se acerquen, ¿no? El otro día que visitamos uno que es un castillo y decía mi sobrina, tía, soy una princesa, ¿no? Hagamos que los niños sean príncipes, princesas y que descubran paradores, que sin duda es singular. Cómo me gusta Paradores, cómo los he disfrutado. De los 100 paradores, el otro día hablaba con el presidente precisamente, con Óscar, y le decía que conozco exactamente 94 paradores. 94, a lo largo de todos estos años de trayectoria, y cómo he notado ese cambio de imagen, ese cambio que se ha dado, esa forma de llegar hacia precisamente todos los públicos, y realmente qué importante el trabajo que se ha hecho para que esa marca además sea reconocida a nivel internacional, porque hay muchas otras marcas en otros países muy próximos que precisamente están copiando el modelo. Sí, luego es una marca, es verdad, que está muy protegida, es muy identitaria, todos los paradores son públicos, no hay quien habla de franquicias, yo creo que se perdería, ¿no?, la identidad de lo que es la marca, y sobre todo yo creo que tenemos además a un personal que está muy implicado con el proyecto, y eso es clave, ¿no? Cuando uno, bueno, pues no solo trabaja en paradores, sino además se cree parte de un proyecto que va mucho más allá de una cadena hotelera, que es un proyecto, como digo, de país, ¿no?, de recuperar patrimonio, la historia. Y eso es parte también de la historia de éxito de Paradores, sus trabajadores y sus trabajadoras, ¿no?, a los que yo siempre, bueno, pues hago muchos guiños, porque es verdad que no solo te tratan bien, sino que son parte, ¿no?, son protagonistas de que hoy Paradores sea lo que sea, ¿no? Hay gente que lleva 40, 50 años trabajando en Paradores y que te cuentan historias, ¿no?, de lo que fue y de lo que es, ¿no?, y del orgullo que tienen de trabajar en esta marca tan importante para España, para el país. Historias, qué bonito, y que al final es lo que representa el turismo, lo que nos gusta cuando vemos y disfrutamos de un destino, poder contar luego historias y hacerlo de una manera muy emocional, muy vivencial, muy experiencial, ¿no?, que eso es al final el turismo. Dos preguntas muy rápidas y vamos al cuestionario. Una, para mí es importante saber si el turismo, que es uno de los grandes motores de la economía española, la fortaleza que tiene, no se merece un ministerio solo de turismo. Bueno, eso siempre, ¿no?, es bueno tener un ministerio de turismo, otro de industria, otro de comercio. Yo lo que sí, yo creo que el sector en eso me lo reconoce, estoy trabajando mucho por el turismo, y yo creo que es tan importante tener un ministerio de turismo como tener a un ministro que ejerce el ministerio de turismo. Eso es súper fundamental. Si tú tienes un Ministerio de Turismo, pero luego, efectivamente, bueno, pues el que lo tiene que liderar no dedica el tiempo y el esfuerzo a hacerlo, al final, por eso digo que es tan importante, ¿no?, tener a alguien comprometido, que realmente escuche, que realmente lleve esas propuestas al BOE, que conozca bien el destino, que sume, y por lo tanto, bueno, no soy yo quien diga que efectivamente se necesita un Ministerio de Turismo, probablemente por el peso que tiene el sector, ¿no?, pero lo importante es que el turismo está en la política, y en esto el gobierno desde luego lo tiene muy claro. Yo decía unas palabras del presidente, ¿no?, el otro día, el Día Mundial del Turismo, que subió un tuit, yo creo que muy emotivo para el momento que vive el sector, ¿no?, que decía, ¿no?, que el sector turístico es España, ¿no? Pues yo creo que eso lo dice todo. ¿Discute mucho con el presidente? No, la verdad es que no. Bueno, creo que además, no sé si porque los dos somos economistas, en fin, yo creo que hemos tenido, nos hemos sumado en una escuela muy particular, y no, la verdad es que logro convencer a todo el gabinete, ¿no?, con el que tengo que trabajar, de que
hay que apoyar el turismo. El último ejemplo, por ejemplo, es el acuerdo social, ¿no? Ha habido muchísima tensión de si se diferenciaba o no por sectores, si había sectores que necesitaban más protección o no, y desde luego yo ahí me he dejado la piel. O sea, el que no entienda que hoy el turismo necesita mayor protección es que no entiende lo que está pasando con la pandemia del turismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí hemos conseguido reforzar a todos, porque todos lo necesitan, pero desde luego el sector turístico necesitaba una mayor protección que la que tenía, y bueno, ha sido muy bien acogido por el sector. Ministra, Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Yo haría una cosa. Para la salida de la pandemia, hacemos ese cuestionario. No, hombre, Lo hacemos ahora. el cuestionario es lo más divertido, es la parte humana de la ministra ¿Ves? que tengo, ¿Lo claro. ves? Sí, la conozco yo a la ministra. Gran viajera, como decía antes. Sí, sí, solamente sí. 30 segundos antes del Venga. cuestionario. Hemos hablado de la sostenibilidad y de los planes que se han aprobado, muy importantes, un gran paso adelante. Pero nos queda ese turismo inclusivo, ¿no? Esa apuesta por la accesibilidad. Yo creo que es uno de los grandes retos que hay por delante, ¿no? Bueno, España en esto yo diría que es uno de los que más orgulloso podemos estar de haber incorporado el turismo inclusivo dentro de nuestro proyecto, ¿no? Pero hay que efectivamente hay que avanzar. No podemos dejar a nadie atrás, todo el mundo tiene que disfrutar de las maravillas, y por lo tanto aquellos, ¿no?, que tienen una singularidad les tenemos que facilitar, bueno, pues que viajen, que disfruten, y yo creo que en esto, insisto, España da muchos ejemplos. Hay que agradecer, por supuesto, a todos, ¿no?, los sectores que trabajan porque el turismo sea inclusivo, pero es algo que efectivamente hay que reforzar y que no nos podemos quedar atrás, porque redescubrir España es para todos, no solo para una parte. Pues vamos con ese en primera persona. Pregunta y respuesta muy corta. Muy bien. El viaje que nunca olvidarás. Pues a Menorca. Un viaje recién casada con mi marido, y es un viaje que sin duda me dejó unas secuelas por lo cerca que estaba y lo que tardé en descubrirlo. Ese plan de viaje perfecto, ministra. Bueno, es complicado, en familia. Un lugar para olvidarse del mundo. Mi pueblo. ¿Qué es? ¿Ataquines? Ataquines. Un lugar para olvidarse del mundo, pero donde el tiempo se para. Bueno, quizá es difícil, ¿no? Pero bueno, voy a mojar Asturias. Un lugar al que siempre vuelve. A mi casa todos los días. Una locura que le gustaría repetir. Pues me gustaría repetir. Esto sí que ya es más difícil, porque creo que las locuras una vez están bien, dos sobran. Un lugar especial para un fin de semana. Un parador. ¿Un refugio de invierno? Pues también yo creo que el medio rural, un pueblecito, la hoguera, la gloria, como se llama en el pueblo, creo que, ¿no?, el medio rural, el pueblecito y la soledad. Un destino en el que le gustaría quedarse a vivir. Pues Barcelona. ¿Tu secreto viajero? Un libro. ¿Ese lugar al que siempre vuelves? Bueno, como decía, ¿no?, mis raíces, pues volver siempre a donde has nacido, que sea tu pueblo y con tus amigos. Un atardecer. Pues en Ibiza, lo pude descubrir este año y impactada. Como sacado de un cuento. Pues Euro Disney. Un lugar para recomendar. Pues hay muchos lugares para recomendar, pero un sitio que me gustaría, por hablar de muchos, las ciudades patrimonio de la humanidad. De viaje, en el coche, siempre suena. El móvil. Eso que nunca falta en la maleta de la ministra. Pues te diría un pijama. Me gusta mucho llegar a casa y ponerme el pijama y descansar. Un lugar para recomendar. Pues mira, ahí yo creo que muchos lugares, pero por hablar de producto, la gastronomía. País Vasco puede ser un sitio donde comer bien. Toda España se come bien, y especialmente en País Vasco. ¿Y su último descubrimiento? Bueno, pues la Sierra de Guadarrama, que estuve el otro día disfrutando, ¿no?, del medio rural,
pero por poner de ejemplo de la sierra, hablar de todo lo que es el patrimonio de biodiversidad y el patrimonio que tenemos natural en España. ¿Un paisaje que le dejó sin aliento? Pues Picos de Europa. ¿El viaje soñado? He viajado ya, yo creo que a todos los rincones, no sabría ahora mismo qué referenciar, pero mira, sí, no sé si es el soñado, pero me he quedado con ganas de ir al Caminito del Rey. Qué bonito, súper bonito y súper recomendable, desde luego se lo recomiendo. Dos últimas. La ministra, cuando llega a casa por la noche y ha vivido lo que ha vivido, y además sabiendo que es una increíble profesional, trabajadora, incansable, eso lo digo yo, cuando cierra los ojos, ¿en qué piensa, en qué sueña? Pues en que se acabe esta pandemia, la verdad. Y la última, precisamente hablando de la pandemia, ministra, ¿qué le ha enseñado esta pandemia? Pues me ha enseñado ser mucho más responsable, en no dejar a nadie atrás y sobre todo en mucha humildad. Yo creo que la pandemia nos ha situado a todos ante una crisis sanitaria en la que todos somos vulnerables, por lo tanto humildad y responsabilidad. Ministra, gracias en mayúscula, no solo por habernos atendido hoy, sino por el gran trabajo y la gran labor que está desarrollando al frente del Ministerio de Turismo. Llevo muchos años trabajando en este sector y ciertamente los 2 últimos años han sido, creo que, seña de identidad de lo que este país necesita. Queda mucho por hacer, mucho, pero creo que es verdad que en los 2 últimos años se ha avanzado mucho, se está modernizando el sector turístico, se está dando respuesta a algunas de las cuestiones más importantes en el desarrollo de este país y de la marca España y de nuestro sector, del sector del turismo que tanto queremos, y eso es imputable a usted y a todo su equipo. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, gracias por habernos acompañado en este inicio de Negocios Televisión. Nada, un placer y bueno, esperemos, ¿no?, haber trasladado lo importante que es el sector y sobre todo desde aquí, bueno, pues animar a la gente a que viaje con prudencia, pero el viaje siempre es una satisfacción de conocer un país y una marca España que sin duda es de todos, ¿no? Pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, ministra.